Comencemos por el tema del asesinato de los sicarios presuntos implicados en el caso del señor Villavicencio. Resulta que hay un parte de la inteligencia penitenciaria en el que se advierte que esto se venía el jueves. Se pide el reforzamiento por parte de personal, se envía más de 100 personas de grupos especializados de la policía y de militares, pero resulta que el director de la cárcel no toma las medidas adecuadas, no tiene al parecer la autorización del SNAI, permiten el asesinato de 6 en un caso, de uno más en el otro centro de rehabilitación. Resulta que 7 son asesinados y cuando van a retirar los cadáveres aparecen 500 uniformados en el operativo. Permitieron que asesinen a quienes podían revelar información que conduzca a mejorar la investigación, que conduzca a los responsables intelectuales de este crimen a la vista y paciencia de las autoridades. Esto le ha costado el puesto al comandante de la policía, el general Fausto Salinas, pero no al ministro del Interior. Se toma prisionero o está bajo prisión preventiva el director de la penitenciaría, pero no el director del SNAI. Tantas cosas allí que no van cuadrando mucho. ¿Cómo analizamos esta situación? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a todos quienes nos escuchan en Radio Pichincha. Primero una reflexión. Yo creo que los ecuatorianos no podemos dejar que nos hagan perder la capacidad de asombro de tantas cosas que acaban pasando en estos 2 últimos años. Para los ecuatorianos, despertarnos y ver noticias de personas asesinadas, personas masacradas en las cárceles, independientemente de si sean actores políticos o ciudadanos simples y sencillos, yo creo que no podemos perder la capacidad de asombro. Respecto de lo que está pasando en el crimen de Fernando Villavicencio, creo que también hay que hacer una reflexión incluso más profunda, porque lamentablemente, yo lo digo con mucha frontalidad, pero también con mucha pena por los familiares y los simpatizantes de Fernando Villavicencio. Este caso se ha tomado por parte del gobierno nacional como una punta de lanza para incidir en las elecciones. No hay otra manera de verlo, porque lamentablemente tenemos que hacer 2 precisiones puntuales. Las 7 personas que fallecen, asesinadas, estaban bajo protección del Estado en las cárceles. No es que esto ha pasado con personas que eran sospechosas y que estaban en la calle. Son 7 personas que son asesinadas dentro de los centros de rehabilitación social y sobre todo con un agravante. La inteligencia propia penitenciaria había advertido y había solicitado al gobierno a través del SNAI el traslado y protección de estas personas. Entonces, hay que tener muy claro que aquí al Estado, no a ciertas personas, al Estado ecuatoriano no le interesa que se sepa quiénes son los verdaderos autores intelectuales, porque si les interesaría, obviamente estas 7 personas que podían dar información clave para poder saber quiénes fueron las personas que ordenaron el asesinato de Fernando Villavicencio, estarían con todas las protecciones necesarias aún vivas. Eso por una parte. En segundo lugar, hay que hacer otra reflexión importante. El ministro del Interior no acaba de entregar el informe para saber qué pasó con la policía que estaba a cargo de la protección de Fernando Villavicencio. Ahí está otro elemento clave y parece que este informe es un informe que se quiere presentar en una temporalidad electoral que sea beneficiosa para algún fin, que a mi punto de vista no tiene otra consecuencia que igual la incidencia en las elecciones, porque lamentablemente Fernando Villavicencio estaba bajo la protección también del Estado ecuatoriano, es decir, una persona que tenía un perfil de riesgo, que tenía protección de la policía en un nivel incluso casi de un ministro de Estado, cometen una serie de negligencias quienes lo cuidaban, y luego a quienes lo asesinan, el Estado comete otra serie de negligencias, entre comillas, para que estas personas no puedan decir la verdad de quién fue. Perdóneme, Licenia, Alexis, y a quienes nos escuchan, yo creo que los ecuatorianos no nos pueden querer tomar perdón la palabra, por estúpidos, para tratar de creer que aquí el Estado es el que no le interesa que se sepa quién es o quiénes son los responsables de estas muertes. Doctor Fuentes, bienvenido. Buenos días. A ver, sobre este asunto importantísimo que usted cita, el del informe de la policía que supuestamente ya lo tienen, lo viene advirtiendo así desde hace algunas semanas. Zapata se refirió nuevamente a él la semana anterior. Hay un hecho concreto y hay, digamos, el testimonio de quien fuera el jefe del equipo de seguridad de Villavicencio, que es este policía Cristian Ceballos, quien dice: yo pedí 100 cosas, entre armas largas, equipos, vehículos, etcétera, 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 para poder garantizar la seguridad de Villavicencio, y el Estado no me las dio. ¿Qué otra cosa diferente a esto podría decir el informe de la policía como para tratar de deslindarse de su responsabilidad?
en un caso específico como este. Hay un informe de un policía que dice, yo era el encargado de seguridad de Villavicencio, hice 100 requerimientos, no me dieron ni uno. Yo creo que algo más importante que los requerimientos, Alexis, lo que debe establecer ese informe es si la policía sabía que había una amenaza inminente en contra de la vida de Fernando Villavicencio y si se tomaron las acciones o no se tomaron las acciones necesarias. Según lo ha dicho Boscan, la policía sabía exactamente. de las amenazas de Villavicencio y a Boscan. Recordemos justamente que ya lo han dicho los propios investigadores del caso León de Troya. Lo han dicho incluso lamentablemente algunos desde el anonimato, porque ahora son ellos los que están perseguidos por el propio Estado ecuatoriano por haber investigado este caso León de Troya. Ellos ya lo han dicho, que ellos advirtieron a Anderson Boscan como periodista, a varios miembros del equipo investigador e incluso a Fernando Villavicencio, y advirtieron formalmente. Entonces yo creo que lo que debe importar este informe, más allá de los requerimientos que hayan hecho en materia de seguridad, es ¿sabía o no la policía que había una amenaza de este tipo? Pero sobre todo si sabiendo eso, permiten que a Fernando Villavicencio lo acribillen de esa forma y ahora permiten que a quienes son los autores materiales y que saben quiénes son los autores intelectuales, los silencian para poder salir con cualquier versión que acabe incidiendo en las elecciones. Ahora, doctor, ¿qué validez o cree que tanta credibilidad se le puede dar a la versión de un testigo que primero no era la misma fiscalía, dice que no ha sido parte del proceso, que asegura que él conoce los datos de los autores intelectuales, que dice que se habrían ofrecido o se habría pagado $200,000, pero resulta que este señor aparece a 7 días de las elecciones con su testimonio, una persona que estaba en absoluta libertad, que recién ahora tiene que presentarse periódicamente ante la justicia y entiendo que porta un grillete electrónico y que el testimonio al haber sido tomado luego del cierre de la instrucción fiscal no sirve para el actual proceso que se seguía en contra de los ahora ya asesinados y los que queden todavía detenidos. ¿Hasta qué punto esto vale procesalmente? ¿Para qué sirve ese testimonio? ¿Y qué tanta credibilidad se le puede dar a un señor que no estuvo en el momento del asesinato, que él mismo reconoce que no participó del mismo y que aparece a 7 días de las elecciones a dar esta versión bajo juramento? Y que es delincuente, porque Además tiene un prontuario por receptación, porte de armas, narcotráfico y delincuencia organizada. No solo eso, yo creo que en la forma y en el fondo hay que distinguir. En el fondo, por lo que hemos comentado, por una investigación que se ha llevado totalmente con serios cuestionamientos que han sido públicos, por la negligencia que ha cometido la policía, por un informe que todavía no se entrega, yo creo que en el fondo ninguno. Yo creo que la transparencia de ese caso está seriamente cuestionada y en el fondo ninguna credibilidad. Ahora en la forma legal, tampoco. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta persona aparece sin haber sido procesada, sin haber sido detenida con las personas, los sujetos que están investigados y ahora muertos, porque esta persona lamentablemente hace esta suerte como de testimonio anticipado bajo juramento, lo cual lo prohíbe la propia ley. Adicionalmente a esto, hay que recordar a los ecuatorianos que nos escuchan y que no necesariamente saben de temas legales, esta persona no es que tiene que ir a decir lo que él cree, tiene que aportar elementos que demuestren que lo que él está diciendo son acusaciones concretas y sobre todo también él tiene que aclarar en calidad de que él lo sabe. Es decir, esta persona tendría que decir, bueno, yo sé esto porque fui parte de algún complot o fui parte de algún tipo de llamada, de mensaje, de conversación y por eso yo sé. No es que pueda aparecer cualquier persona y decir yo tengo información de esto. Ahora, obviamente, insisto, hagamos una distinción de dos temas. Qué coincidencia que el informe de la policía, que yo creo que perjudicaría mucho la posición del Estado en todas las negligencias que cometieron con Fernando Villavicencio para dejar que lo acribillen, lamentablemente es así, ese informe no se filtra. Pero esta información, que justamente es una información de una persona que aparece de la nada y dice, fue el gobierno de Correa, esta información sí se filtra. Yo creo que se supone que es reservado. Ambos documentos, no, incluso, el uno es reservado, el otro debería ser incluso público ese informe, porque es un informe que está varios meses, varias semanas en espera, pero solamente lo que les conviene a ciertos sectores políticos se filtra. Yo creo que, insisto, a los ecuatorianos que nos escuchan, que nos están viendo, no podemos dejar que la actuación del gobierno nacional, que es el responsable no solamente de la muerte de Fernando Villavicencio, te escuchaba, Alexis, que decías la muerte de varios alcaldes, concejales, los secuestros, personas comunes y corrientes cuya vida no importa menos que la de Fernando Villavicencio, que este gobierno quiera usar un crimen de esta categoría para incidir en las elecciones. Yo creo que los ecuatorianos con más contundencia tenemos que rechazarlo, porque lo que estamos permitiendo es que ahora sí ya un Estado mafioso, cooptado por la mafia,
por las mafias de todos tipos, incluso las mafias políticas, quieran incidir en la libertad que tenemos los ecuatorianos de elegir. Eso es muy peligroso y no podemos dejar que eso pase. Ahora, yo me quedé con algunas cosas, que no me alcanzó el tiempo en el comentario, tenemos que empezar con la entrevista. Pero vale la pena comentarlas con usted, doctor, porque usted también formó parte de un gobierno, de una estructura administrativa, y también estuvo, digamos, en circunstancias diferentes, pero asumiendo responsabilidades iguales. Lasso suspende su gira por Corea, regresa y mientras él estaba reunido, viendo con el resto de ministros, miembros del gabinete de seguridad, viendo la mesa o viendo el piso, sin saber qué hacer, les matan uno más, ¿no? Justo ese momento. Así es. Y toman decisiones. Entonces emiten un comunicado y dicen a la ciudadanía: el presidente Lasso, ante la muerte violenta de 7 personas privadas de libertad vinculadas al crimen de Villavicencio, ha ordenado las siguientes acciones: traslado de 6 personas privadas de libertad vinculadas con la investigación por el asesinato, para resguardar su seguridad. La pregunta es: ¿a dónde? ¿Qué cárcel es segura? ¿Y por qué no trasladaron a los otros 7 a los que mataron? Esa primera. Después, remoción del cargo del director del SNAI, Luis Ordóñez, y el respectivo encargo al coronel Fausto Cobo, actual director del CIES. Si algo viene fallando en este país, es la inteligencia. Así es. Entonces, ¿cómo a la persona encargada de la inteligencia que no funciona, le encargamos ahora el SNAI? O sea, si no puede ni con el CIES, ¿cómo le vamos a dar a Cobo que maneje las cárceles? Quiero su reflexión sobre eso. Disponer la separación del cargo del director general de investigación de la policía, el general Alain Luna, con la consecutiva baja y la reorganización del alto mando. Presentación de la denuncia penal contra José M., director subrogante del CPL de Guayas, etcétera. Y después también supimos que Salinas fue dado de baja de la comandancia general. ¿Cómo analizar estas decisiones? ¿Es lo mejor, digamos, o es ya lo que hace un gobierno acorralado? Acorralado. Yo creo que las decisiones que toma este gobierno, yo a veces incluso de manera irónica digo, este es un gobierno de las condolencias y de los comunicados, porque lamentablemente lo que pasa en el país durante los 2 últimos años es un hecho de violencia extrema, y lo que acaba pasando ya es una suerte de un show prefabricado que los ecuatorianos ya lo sabemos de memoria. El presidente convoca al Consejo de Seguridad Pública, ese consejo se toman un par de fotos, como bien decía Alexis, no sabemos qué hacen ahí, básicamente se toman un par de fotos y sale un comunicado. Primero, rechazando los actos de violencia. Segundo, prometiendo ya a meses o a semanas de irse que van a luchar contra la delincuencia. En tercer lugar, tomando un par de acciones que a mi punto de vista son distracciones. Obviamente, si la inteligencia en el Ecuador es lo que falla, porque lamentablemente no hay quien ni una institución que tenga la capacidad de poder ver qué es lo que va a suceder con inteligencia accionable, con fuentes humanas, con varios tipos de inteligencia que se puede conseguir para informar a quienes tienen que tomar decisiones que algo puede pasar, es para mí incluso una burla para los ecuatorianos que dejen sin un director propio, sino que le encarguen a otro director que ha tenido fracaso tras fracaso en la inteligencia, es decir, un director que no puede ni con su propia institución, le acaban encargando a otra institución para que maneje las dos a medias, es decir, terrible. En segundo lugar, el tema de la salida del comandante general de la policía, a mi punto de vista, es una suerte como de un fusible para el presidente lavarse las manos y decir, miren, en este caso he tomado las decisiones que he podido y saco al comandante. Esa no es la solución, porque a los ecuatorianos no nos interesa en el sentido estricto de la palabra quién está a cargo de la policía, sino que la policía funcione. Lo que nos interesa es que el gobierno funcione y obviamente en este caso en particular que se sepa la verdad de qué pasó con Fernando Villavicencio. Pero, miren, doctor, solamente esto, perdón, Licenia. ¿Cómo puede ser posible que en un caso de esta magnitud trasladan ahora sí a 6 personas que quedan vivas y no pueden trasladar a 7 personas habiendo una alerta expresa por parte de la inteligencia penitenciaria? Es decir, ¿qué nos pasa como ecuatorianos para no darnos cuenta que el Estado aquí tiene o está totalmente comprometido en su integridad? En esta investigación es básicamente el Estado no le interesa o hay algún motivo para que esta investigación, al menos durante las elecciones, no se sepa la verdad de qué pasó. Ahora, doctor, yo no entiendo por qué sí le pide la baja o que salga de la Comandancia General de Policía al general Salinas, no le pide lo propio al ministro del Interior, que se supone es el que da las órdenes al comandante de la policía. ¿Por qué piden prisión preventiva para el director de la cárcel de Guayaquil y no para el director del SNAI? Si se supone que el director de la cárcel obedece las órdenes del SNAI. Un director de la cárcel no puede hacer nada si el SNAI no le autoriza. Así es. Entonces, ¿por qué se sanciona a unos, se les quita del cargo a otros y los demás siguen como si nada hubiera pasado y otros salen? Yo voy a hacer aquí sí una conjetura política, porque esto ya es político más que técnico. Voy a hacer una conjetura que creo que los ecuatorianos me van a entender por qué creo
no se le saca a Zapata en este momento. Seguramente el presidente tiene temor que pase lo que pasó con el secretario de Transparencia en su momento, a quien se le pidió la renuncia y dejó en venganza sacando el informe que iba a sacar. Y puede pasar que el o lo que ha pasado en los últimos días con Carrillo. Exactamente. Doctor, porque Carrillo resulta que ahora ha decidido se da hablar cuenta, sobre el se da caso cuenta Bernal. del caso Bernal, el caso León de Troya. Entonces yo creo que ahí hay una consecuencia política que el presidente de la República está cuidando, decir, bueno, si yo le saco ahorita a Zapata me deja sacando el informe de la policía, tal como seguramente está, y obviamente esto nos complica para los fines, insisto, ecuatorianos, no hay cómo dejarse engañar. Ya esto creo que es una tomadura de pelo en un nivel que los ecuatorianos no hemos visto jamás. Es decir, a días de las elecciones acaban pasando estas cosas, y yo creo que justamente la consecuencia que cuida el presidente con Zapata es decir, bueno, a Zapata lo sacamos luego de las elecciones, o por último ya se acaba el gobierno, pero cuidado, sale un informe donde van a acabar demostrando que el propio Estado sabía o tenía algún tipo también de alerta de que a Villavicencio lo querían matar, y obviamente no hicieron absolutamente nada, y son ellos los primeros responsables en no haber cuidado la vida de Fernando Villavicencio. Sobre este tema, y específicamente el del SNAI, yo le preguntaba al doctor Fuentes si conviene en este momento que una persona como Fausto Cobo, que no ha podido manejar ni el CIES, se haga cargo a la par del SNAI también. El candidato presidencial Daniel Noboa, que estuvo en silencio durante la semana anterior, post debate, ahora sí ha hablado, ha estado en Teleamazonas hace pocos minutos, y esto es lo que ha propuesto con respecto del tema cárceles. Si podemos poner el video para escucharlo y analizarlo junto a nuestro invitado. Bueno, pienso que el SNAI es un desastre total. Sí estoy de acuerdo con Fausto Cobo, que pues, en este mismo canal le decía que la inteligencia es lo esencial. Por eso nuestro plan, dentro del Plan Fénix, es tener la Agencia Nacional de Inteligencia, que es una agencia de inteligencia centralizada en el cual involucra la inteligencia militar, inteligencia de la policía, así mismo como el CIES. Dejaría de existir el CIES y habría una sola institución. Esa institución es la que determinaría los planes de acción de las fuerzas de reacción como las Fuerzas Armadas y la policía, protección de fronteras, vigilancia, así mismo como control de cárceles. Hoy en día no existe ese control. Pero dándole qué cambio quizás sustancial, ¿no? Porque hoy también hay un centro de inteligencia, pero realmente el resultado, la percepción que tiene el ciudadano al menos es que es prácticamente nulo. Correcto, es nulo y está muy dispersa. Hay 3 agencias diferentes, no existe una agencia central. Entonces, con la Agencia Nacional de Inteligencia vamos a poder obtener mejores resultados. También cooperación internacional real con los Estados Unidos, con Israel, los cuales son expertos en seguridad y ya han tenido, pues, experiencia en casos como este en El Salvador, es un ejemplo. Acabando con lo que hoy es el SNAI como tal, dando Sí. paso a un nuevo sistema penitenciario. Una agencia de inteligencia que maneje las cárceles. Tenemos el CIES, lo que antes era el SENAIN, crear otra agencia. ¿Cuál es el modelo ideal para controlar y manejar las cárceles? Mire, Alexis, justamente el candidato Noboa a mí ya me causa hasta gracia en esta tragedia, lamentablemente es así, porque a él mismo le preguntan, bueno, pero ya existe el CIES. Sí, es lo mismo, pero con otro nombre. O sea, básicamente no puede ser posible que un candidato a la presidencia de la República, en un estado en donde tenemos a la fecha más de 5.500 muertes, vamos a acabar con 40 en tasa de muertes violentas por 100.000 habitantes, vamos a entrar a ser el 10º país más inseguro del planeta. Una de los hitos dentro de este famoso Plan Fénix que yo lo he revisado es la creación de una agencia de inteligencia que, solamente 2 minutos me tomo en esto. Primero, ya existe desde el año 2009, se creó mediante la Ley de Seguridad Pública del Estado una agencia de inteligencia. ¿Cuál es el objetivo de esta agencia de inteligencia? Hacer justamente lo que el señor Noboa al parecer desconoce, coordinar a los subsistemas de inteligencia militar, que son la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la Fuerza Terrestre, la Policía Nacional, la inteligencia que produce el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Económico y Financiero, la Unidad de Inteligencia Aduanera y Aduanera. Y obviamente un subsistema que es el que cuida al presidente de la República en la Casa Presidencial. Todos estos organismos, estos subsistemas se aglutinan en una agencia central, que es la que el señor Noboa, por desconocimiento, propone, y ya existe. ¿Cuál es el problema de la actual agencia de inteligencia, que se llama ahora Centro de Inteligencia Estratégica, cuando anteriormente se llamaba Secretaría de Inteligencia? Que lamentablemente no tiene recursos, ni humanos, ni tecnológicos, ni financieros para poder producir inteligencia accionable. ¿Qué es la inteligencia accionable? La información que una vez verificada, contextualizada y que ya se
básicamente se empaqueta para poder tener una proyección de qué puede pasar, se le pasa a quien le corresponde, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al presidente de la República. Él se vea, hay una amenaza de que posiblemente el día de mañana o en esta semana les van a matar a 6 personas vinculadas y a otra persona en Quito vinculadas al crimen de Fernando Villavicencio, le ponemos en conocimiento. Entonces, ¿qué hace el presidente? ¿Qué hace el ministro? Dispone, por favor, trasládenle y dupliquen la seguridad de estas personas. Esa inteligencia ya hay. Aquí no es cuestión de venir a cambiar los nombres de las instituciones, que es lo que ha pasado en el gobierno actual, en el gobierno anterior y lo que propone el señor Noboa. Aquí un paréntesis. La improvisación es lo que nos ha llevado a esto. Aparte de obviamente de ya tener un Estado que está relacionado con las mafias y el crimen organizado, pero la improvisación de que justamente estas eran las propuestas que decía Lazo en su momento, y muchos ecuatorianos se dejaron engañar por este tipo de propuestas, son las que nos ha llevado a este nivel. Seguir con este camino sería totalmente desastroso. Ahora, la pregunta que me hacía Alexis, el tema de los centros penitenciarios es exactamente lo mismo. Los centros penitenciarios tienen que tener 2 objetivos fundamentales. El primero, y el que es urgente, tomar control de las cárceles, incomunicar a las personas que están privadas de libertad para evitar el contacto entre quienes operan afuera y entre quienes quieren operar desde dentro. ¿Para qué? Para que obviamente ante cualquier tipo de reorganización no puedan darse eventos de violencia desde afuera. En segundo lugar, reorganizar a la población penitenciaria. Yo había escuchado que el candidato Noboa ofrece clasificar a los hombres y a las mujeres dentro de las cárceles incluso para evitar la violencia de género. Por favor, ¿qué nos pasa? Los hombres y las mujeres están clasificados en cárceles distintas desde hace décadas. Es decir, yo creo que ya estamos llegando al nivel, es decir, de un candidato que desconoce hasta lo más mínimo elemental para poder ser candidato. Bueno, Noboa ha dicho que la gente se hace detener para poder acceder al sistema de salud en un lugar donde acaban muertos. O sea, es decir, ya no creo que hay ni siquiera que explicar ese comentario. Pero en todo caso, clasificar a las personas privadas de libertad y obviamente incluso si es necesario aislar permanentemente a aquellas personas privadas de libertad que deberían ser catalogadas, así lo ha dicho Luisa González en su plan Resurgir, que son de alto interés a la seguridad nacional, básicamente aislarlos permanentemente. Y en tercer lugar, fortalecer la inteligencia penitenciaria, que es lo que falta, es decir, un equipo especializado bajo la dirección de una persona responsable que puede indicar cuándo va a haber un acto de violencia, cuándo va a haber una masacre, cuándo se quiere eliminar a alguien y obviamente atender. Esto no es, insisto, ecuatorianos, esto no es un tema de cambiarles los nombres a las instituciones, es un tema de experiencia, es un tema de tener conocimiento de lo que es la administración pública, de asignar recursos, pero fundamentalmente, que esto es lo principal, de decisión política, de querer, básicamente el término, mojarse el poncho y meterse a la lucha contra el crimen organizado para poner en orden la casa. Eso es lo fundamental. Para finalizar, doctor Fuentes, el presidente de la República ha dispuesto la reorganización de la cúpula policial. ¿Qué podemos esperar de esa reorganización? Tomando en cuenta que la institución policial lamentablemente ha sido afectada por varios casos, de narcogenerales, el informe de León de Troyas de la mafia albanesa, etcétera, etcétera. El caso Bernal, compras fallidas de equipo, entre esos los chalecos, casos de piramidación, violencia intrafamiliar, para citarle algunos. Una institución que está salpicada por todo este tipo de hechos, con una reorganización de por medio en la cúpula policial y la renovación del estado de excepción. Hay que recordar que estos crímenes, estos asesinatos de los sicarios en el caso Villavicencio ocurrieron dentro de un estado de excepción que se adoptó cuando hubo este asesinato del candidato presidencial. No impidió que ocurra esto y ahora insistimos en renovar por 30 días más este estado de excepción. ¿Qué esperar de esas dos decisiones, tanto de la reorganización de la policía como de esta renovación del estado de excepción? Yo creo que del estado de excepción absolutamente nada. El estado de excepción se ha vuelto la regla en el Ecuador. El estado de excepción debe atender eventos puntuales donde se necesita actuar quirúrgicamente por ciertos hechos que son muy puntualizados. El presidente de la República lo ha convertido básicamente en su comodín en cada uno de los hechos de violencia que hoy vive el país. El estado de excepción no sirve para absolutamente nada. Como usted bien dice, Licenia, en estado de excepción hay muertos, hay secuestrados, hay masacres carcelarias. Yo creo que no podemos esperar nada. En cambio, en el tema de la reestructuración de la cúpula policial, hay que hacer una salvedad. Yo creo que hay muy buenos policías, muy buenos oficiales, clases y policías que lamentablemente el cambio de la cúpula no soluciona el problema de la policía. ¿Por qué? Porque la policía hay que entrar a depurarla. Obviamente una policía que está contaminada con varios miembros que están trabajando, unos amenazados, otros seguramente ya cooptados por el crimen organizado o por el propio Estado, es difícil que la policía pueda realizar lo que debe hacer, que es investigar
Los ecuatorianos tenemos que tener claro que esto no se soluciona, la situación de violencia no se soluciona con más camionetas, más chalecos. Sí, eso es necesario, es lo que ofrece el candidato Noboa, pero esto se soluciona depurando a la policía y poniéndole a la policía a hacer lo que debe hacer, que es investigar, desarticular a las bandas de crimen organizado, identificar a los líderes y ponerlos a órdenes de la justicia y obviamente coordinar para que la justicia no sea una puerta giratoria. Entonces el tema del cambio de la cúpula, más allá de ser también a mi punto de vista una suerte de un fusible, la salida del general Salinas, creo que no va a cambiar absolutamente nada. Hay muchos generales que son generales honestos, muchos oficiales honestos, clases, policías honestos, pero este cambio de la cúpula no es la solución. Aquí hay que centrar un proceso verdadero de depuración para que la propia policía sienta confianza. Con esto acabo, Licenia y Alexis. ¿Cómo cree usted que la policía puede investigar un caso contra el crimen organizado si a los investigadores del caso, que es el ejemplo, el caso de León de Troya, les acaban investigando a ellos y persiguiendo a ellos? Por favor. Entonces la propia policía es básicamente como que está secuestrada por un Estado que lo que ha hecho es atarle de manos para que no realice las investigaciones que le perjudican y obviamente, insisto, para incidir en este caso en particular a pocos días en las elecciones.